todos, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro con Roxana Simonazzi. Muchas gracias, Roxana, por volver a generar esta propuesta tan interesante de arte y cuerpo en la modernidad. Ese va a ser el foco, si bien como algunos de ustedes hicieron el primer encuentro, está muy interesante enfoque eso, ¿no? En cómo el cuerpo ha sido abordado desde el arte y la filosofía, y un cruce muy interesante teórico que nos propone Roxana. Así que los dejo con ella para disfrutar de estos dos encuentros que vamos a tener este miércoles y el próximo. Muchas gracias. Gracias, Lu, gracias por la Por presentación. favor. Bueno, ahí se sumó alguien más, Sí. Natalia y Diego Lascana. Se suman y arrancamos, así no se pisan, ya que están en la salita de espera. Tal cual. Vos porque sos coanfitriona de la sala de espera. Claro, yo Hola. todo. Hola Natalia, buenas tardes. Hola. Hola, hola. Bueno, no veo muchas caras, no sé si soy yo que veo todos los nombres nomás. Están todos con las cámaras apagadas, bueno, no sé. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, así como decía Lu antes, esto no pretende ser una continuidad de dos encuentros previos que hicimos, pero para mí es inevitable ligarlo, y no sé quiénes de acá estuvieron en los dos encuentros anteriores, veo algunos nombres y caras que recuerdo, con lo cual por ahí yo mínimamente vuelvo a algunas cuestiones que tratamos, porque inevitablemente hay una línea de tiempo, vamos a entender la historia del arte como una línea de tiempo, de comprender o de estudiar o de acceder, al menos a través de la estructura de pensamiento, las estructuras de pensamiento y las estructuras identitarias a partir de que se van constituyendo las distintas épocas. Lo que habíamos visto con antelación era hasta el inicio del Renacimiento, ¿sí? La intención de estos dos encuentros es poder pensar juntos. Yo siempre invito a pensar juntos, insisto que lo mío es una interpretación y una forma como de agrupar estructuras de pensamiento y poder reflexionar desde algunos pensadores y autores que nos ayudan a entender desde hoy viejas o nuevas o contemporáneas formas de pensar el pasado. Entonces, en ese sentido, a mí me interesaba poder pensar en estos dos encuentros el cuerpo y el arte en la modernidad. Para eso, como dije la vez pasada que nos encontramos la primera vez, pensar el cuerpo es pensar la ideología, y pensar la ideología es pensar el arte. Porque el arte, hasta un determinado momento, y esto es hasta la segunda revolución industrial, trabajaba anclado, enganchado, deliberadamente para una creencia religiosa, para una forma de Estado, para una forma de gobierno. Y a partir del 1900, que es podemos entender como esa inflexión, esa bisagra que nos lleva al mundo de las vanguardias del siglo XX, es allí donde empieza a trabajar el arte, si queremos, de manera independiente, subjetiva, lo que podemos entender, haciéndonos un poco los tontos, claramente haciéndonos un poco los tontos, como una libertad expresiva, ¿sí? Porque siempre se sostiene que la vanguardia se sienta, la nafta de la vanguardia es ir contra lo establecido, ¿sí? Entonces, en estos dos encuentros vamos a pensar hasta esa bisagra de la post-segunda revolución industrial, que es el 1900. Insisto, esto de pensar el cuerpo y el arte tiene un poco el mismo valor, es como si fueran sinónimos para mí en este caso, pensar cuerpo y pensar arte. ¿Por qué? Porque tenemos que entender el arte como un valiosísimo relato, un relato no con interpretación subjetiva, sino un relato que tiene la capacidad, como un gran cable que tiene la capacidad de que lo crucen un montón de identidades, un montón de ideologías, y es como un envase en el que calzan muchas formas. Podemos hacer muchas lecturas, es casi como Nietzsche habla de que la lectura de la Biblia, este es un lindo ejemplo que siempre me gusta poner para poder comparar el arte, entender el arte como relato, como logos, es justamente
el arte siempre es reinterpretable, pero no reinterpretable desde mí, desde Luciana, desde Estela, desde Aldo, desde Leonardo, desde quien esté acá, de manera subjetiva y relativa, sino que siempre puede, es como el lenguaje, siempre puede contener la forma expresiva que nos va a identificar como colectivo, como sociedad, como momento histórico, ¿sí? como estructura epocal, ¿sí? Que eso consiste en un montón de... A eso me refiero con relato, ¿sí? No me refiero a que el relato es algo fantasioso, ficticio, que se queda en una cuestión simbólica que no tiene anclaje con la realidad. Todo lo contrario, es lo más real de todo el relato, porque es lo que somos nosotros, puro relato, ¿no? En ese sentido lo digo. Entonces, bueno, puntualmente para ir como más a la cuestión que nos convoca hoy, vamos a tomar de 1453, que es el fin del medioevo, hasta la bisagra del 1900, rapidito y con un picoteo largo y grande en estos dos encuentros que lo vamos a hacer lo más fluido posible. Vamos a dejar los últimos 15 minutos para preguntas, devoluciones o lo que quieran, así que apunten, si me escriben en el chat no voy a poder leer porque voy a estar súper concentrada como en la lógica para ser bastante clara en todo lo que quiero introducir, así Igual que si querés prefiero yo que lo anoten. los tengo a mano y el que quiera Bueno, para no olvidarse hacerlo por el chat, yo después lo recojo. bárbaro. Lo que les digo es que por ahí no les voy a poder responder a tiempo real en el chat porque no voy a estar No, leyendo no, mis no. apuntes. En todo caso yo Vamos a hacer dale. Una breve introducción, así como hicimos la otra vez, como la parte teórica más dura, ¿sí? Que es como un recorrido por la historia de estos 5 siglos, que es un montón. Bueno, tenemos que entender que cuando decimos el inicio de la modernidad en arte es el Renacimiento, es el gran cambio que se vivió del medioevo, esa forma donde el sujeto estaba completamente desplazado, ya que la estructura de pensamiento que sostuvo el medioevo es la trascendencia superior y divina, por lo tanto la vida no era vivible, sino que era solamente un padecimiento, por lo tanto el cuerpo es un padecimiento, y la trascendencia estaba en el clasicismo, en el alma con Platón, y en el medioevo, en la salvación del alma también, después en la muerte, ¿no? Cuando pasamos al Renacimiento, que es lo que en realidad describimos como una época del arte, porque el Renacimiento está totalmente, esa es la primera vez que ocurre en la historia del mundo, que digamos, nosotros no decimos Renacimiento, modernidad, decimos Renacimiento, y el Renacimiento es el renacimiento del hombre, ¿sí? Entonces, con esa simple lógica, que el mismo nombre lo contiene, tenemos que entender que toda la expresividad del sujeto se va a empezar a llamar arte, ¿sí? Pues no se llamaba arte en el medioevo, era la religión, era la forma de procesar la religión, lo que había en las iglesias, en las capillas, ¿sí? En Bizancio, no era arte, nosotros lo llamamos arte ahora. Entonces, esa lógica donde el hombre queda en el centro de la escena y Dios, como en el cierre del último encuentro entendimos, que Dios empieza a figurarse a imagen y semejanza del hombre y no al revés, ¿no? Como el hombre, imagen y semejanza de Dios, sino exactamente al revés, con la imagen esta de la Capilla Sixtina, ¿no? Famosa imagen de la Capilla Sixtina, donde el hombre, un apolinio total, el Dios, un apolinio total, con una forma de un superhombre, pero de última, con la misma escala que un humano, le toca el dedo con dedo, y ya son dedos, no es una luz como había en Greco, no es, ¿sí? Entonces empieza a haber un vínculo físico y empieza a aparecer lo que en el barroco, que es el siguiente momento en el que nos vamos a parar, se entiende como expresividad, vitalidad, dramatismo, ¿sí? El barroco empieza a traernos todo lo que tiene que ver como que no se ven como el padecimiento que se tenía en el medioevo, el padecimiento en vida, la tortura de vivir, sino al contrario, la voluptuosidad, el erotismo de las vírgenes, ¿sí? ¿Se acuerdan que la otra vez decíamos esta situación contra toda la voluptuosidad? ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ver.
Bueno, entonces tengo que decir un par de obviedades, pero no las quiero pasar por alto. Aparece la idea del humanismo. El humanismo, no tanto como comunidad, como la humanidad, como se pensó, no el sentido de humanidad que tenemos nosotros en esta lógica de la sociología post-Segunda Guerra, ¿no? Que es como salvar a la humanidad, sino la humanidad en el sentido de que la verdad va a venir siempre desde el hombre, ¿sí? Dios existe, pero está ahí. Por ahora lo dejamos, es como un cuento, ¿sí? Ya no es nuestra propia carne. Ahora somos sujetos. Entonces se empieza a desplegar la realidad de la modernidad, que es la medicina, la ciencia, el antropocentrismo puro, el que hoy estamos, queremos pensarlo un poco, padeciendo con estas teorías del antropoceno, ¿no? Que son las últimas teorías de en qué momento estamos ahora en la historia del mundo, en el antropoceno. Mucho más ahora que en el Renacimiento, ¿sí? Aparece Bacon con el empirismo. El empirismo lo tenemos totalmente incorporado nosotros, pero el empirismo es lo que nos deja en deuda con el objeto, ¿sí? El empirismo es la lógica por la cual el conocimiento, y esto lo deja, al cuerpo lo deja pero en el tacho de basura, el conocimiento no nos es dado sino a través del objeto, ¿sí? Yo no sé nada, o sea, yo no sé nada. Puedo saber en tanto método científico, lo que se desarrolla después, y puedo saber en tanto experimentalidad con el objeto. El objeto me va a dar las respuestas. Entonces, esta es la época, después Heidegger va a hablar de esto, la vez que viene voy a meterme con Heidegger porque es bastante grande, donde los sujetos nos empezamos a quedar, en vez de en el mundo, ¿se acuerdan cuando hablábamos de tanto en el clasicismo, con la tragedia griega, la idea de estar en el carnaval? Que hay una persona, Lu, la voy a admitir, ya está. Como en el medioevo, donde no había no había una distancia crítica con el cuerpo, no había, uy, yo podría zafar de la tortura. No, era parte como de la estructura. Ahora los sujetos estamos frente al mundo. Por un lado parece que lo podemos dominar, pero estamos separados del mundo, ¿sí? Heidegger va a venir a decir, la técnica nos hace estar frente al mundo, y en realidad nos quedamos cada vez más solos, porque no estamos en las cosas, estamos frente a las cosas. Y ese movimiento, ese clic, lo hizo Descartes. Descartes, en el 1600, hace ese clic, que es un genio. Descartes es lo más grande del mundo, lo que pasa es que, desde este punto de vista, tenemos que ser críticos, digamos, sobre todo como artistas o como procuradores del arte, digamos, tenemos que poder ser críticos, porque el arte es en el mundo, no es frente al mundo. El cuerpo es en el mundo, no es frente al mundo. El cuerpo le pasa lo que le pasa al mundo, al arte le pasa lo que le pasa al mundo, por lo tanto no está escindido, no tiene una estructura especulativa el arte. Entiéndase arte como, no como expresión libre, ¿no? Sino como, ¿vieron esa definición del artista que somos como el cable por el que nos atraviesa sin distancia lo que pasa? Casi como que sintomatizamos las cuestiones que después hacemos obra, ¿sí? Ese nivel de afección, que uno llama sensibilidad, y a mí me gusta pensarlo como afección, es realmente lo que hace que el cuerpo, que sea afectable, ¿no? Que el arte sea arte. Entonces, esos son la poesía, esos son los lugares donde el mundo hoy podemos decir que se salva, ¿sí? Porque el mundo no está lejos, no está separado, no está desritualizado, es ritual, que es, para volver a la tragedia griega, la posición de Dionisio, ¿sí? Nietzsche va a venir a decir, evaluando la tragedia griega, que la tragedia griega no es o lo apolíneo, que es lo perfecto, o lo dionisíaco, que es lo rituálico, carnavalesco y carnal. Es la fuerza entre las dos cosas, casi como una fuerza física, ¿no? Siempre hay una fuerza que se opone a algo. Para que haya una fuerza tiene que haber algo que se le oponga. Bueno, esa es la lógica que usa Nietzsche, no es dialéctica, sino que es justamente fricción, ¿sí? Tiene que haber dos fuerzas que no concluyen, que están continuamente en puja. Entonces, podemos pensar así también la forma del arte.
por un lado es bello el arte, tiene lo apolíneo en sí, pero por otro lado es dionisíaco, porque si no te atraviesa como una lanza el cuerpo, cuando te paras frente a una obra, y bueno, es una expresión más del arte, pero no es una obra de arte, ¿sí? Entonces, poder pensar el arte desde ese lugar asociado al cuerpo, siempre como en la misma canasta, digamos, me gusta pensarlo a mí, ¿no? Son casi sinónimos en este marco, me gusta pensarlo así. Bueno, hablando del empirismo, entonces esta cuestión, ¿sí? Todo va a pasar a ser comprobación de los objetos. ¿Cómo responden los objetos? Si yo los toco por la izquierda, los toco por la derecha, les pongo algo, les saco algo, les pongo un aumento, los pongo al sol. Pareciera que yo puedo modificar el mundo, pero en realidad lo que estamos haciendo es tratar de decodificar el mundo empíricamente, para que, como decía Baudrillard, si apretás el cuello del objeto, y algo te va a decir, ¿entendés? Bueno, esto es lo que va a venir a decir el empirismo, ¿sí? De ahí se va a trazar algo que no es nada creativo, o sea, un científico me mata, pero no es nada creativo en el sentido de las respuestas están al momento de hacer las preguntas. Cuando yo hago una pregunta desde el método científico o desde cualquier metodología, yo no tengo la opción de cualquier respuesta, yo tengo la opción de las respuestas que caben dentro del discurso científico, ¿sí? Entonces también ahí hay algo, que esto nace en el Renacimiento, ¿sí? No estoy criticando, estoy como haciendo una lectura, para poner un poco de marco. Leonardo, bueno, dijimos Bacon se ocupa del empirismo, Leonardo a través de la pintura, digamos, empieza a aparecer la idea del artista ingeniero con Leonardo. En ese momento no se llamaba así, pero lo podemos ver perfectamente, donde la técnica y la artesanía están totalmente mezcladas. Yo diría que incluso Leonardo es un técnico. Hay una artesanía por la factura, porque no estaba industrializada la factura de lo que él producía. Pero iba hacia eso, es un problema de grado, ¿no? En relación a la industrialización. Pero él cuando produce los objetos voladores, cualquier objeto, cualquier lectura de la realidad, o qué sé yo, incluso la cámara oscura para pintar, para dibujar las proporciones, todo eso es el grado 0 o 3 de algo que se va a estructurar al fin de la segunda revolución industrial con las cámaras de fotos, por ejemplo, ¿sí? Entonces es como un arco enorme que arranca ahí. Entonces tenemos que decir que Leonardo es el primer artista ingeniero y aparece la metodología en el arte. Bueno, aparece no, arranca la metodología en el arte, algo que después a medida que avancemos, y sobre todo en las vanguardias, le va a desaparecer. Justamente la vanguardia lo que tiene es la no metodología, ¿no? Y aparece, no, dando nombres propios, pero digamos, la astronomía pega un salto gigante, ¿sí? El nuevo mapa de las estrellas y la posición de la Tierra, el Sol, bueno, ¿qué pasa con ese desplazamiento? ¿Qué pasa con el lugar de los sujetos si ya no somos más el centro del mundo? Entonces, ¿qué pasa con el Sol? Pero nosotros nos apropiamos del Sol porque lo podemos leer, decimos que es una estrella, ya no es más un dios, ¿sí? Todo eso, que nosotros lo tenemos porque es parte de nuestro mundo, nosotros somos sujetos modernos, nos es palabra común, nosotros decimos Dios, perdón, el Sol es un Dios y decimos, bueno, no, es una interpretación, el Sol es una estrella, esa es la verdad. Bueno, esta cosa que es tan simple, y la voy a repetir mil y una vez, me lo van a escuchar mil veces decirlo, no podemos decir que son dos verdades paralelas, tenemos que entender que son, hay un Dios y ahí está ese objeto, y eso es como una afección junta, es como una boda, va a decir, y va a ser el astro para nosotros. Y eso es otra boda. Entonces no es que hay un objeto y dos interpretaciones. Hay dos objetos y dos interpretaciones distintas. Son dos cosas como que no se cruzan en la historia del mundo. No podemos decir estaban todos confundidos. Esto también es importante desde el pensamiento artístico, porque si no estamos negando verdades que no son las nuestras, ¿sí? No porque todo, que desde el arte es más interesante pensar en la no hegemonía, porque si no el verticalismo destruye absolutamente toda, o sea, genera codificación y no genera empatía.
Obviamente estoy yendo rápido, ¿sí? Hacia el 1600 aparecen dos grandes pensadores. Uno es Descartes, que es el padre de la modernidad. O sea, nuestro papá es Descartes hoy, ¿sí? Todo, aunque sea con problemas de grado, él se confundió, podemos decir ahora que incluso Descartes se confundió, porque afinamos el lápiz en relación a la modernidad. Y aparece Spinoza. Spinoza es contemporáneo de Descartes. Pero van a decir cosas totalmente distintas. Los dos unos genios infinitos. Nos casamos con Descartes, esa es la verdad. Ahora Spinoza tiene la relectura a partir de Derrida, a partir de Deleuze, a partir incluso de Foucault y a partir de, bueno, Miles, Bergson y muchos otros filósofos, bueno, no tan contemporáneos, de entreguerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, y Deleuze, en el postestructuralismo, digamos, en los 70, en los 60 y 70. Bueno, Simondon también trabaja un montón con... Yo les nombro gente que no voy a volver a nombrar, o algunos sí, pero digamos que no vamos a trabajar un poquito en profundidad, pero sí me interesa como que veamos que hay una lectura siempre revolucionaria sobre Spinoza, porque Spinoza, bueno, Nietzsche leyó mucho Spinoza, ¿no? Spinoza era óptico, él era un genio, era un judío errante básicamente, un desarraigado total, huyendo, digamos, siempre lo fueron como volando de tierra en tierra. Bueno, Levinas también tiene esa misma historia, ¿no? Más en la época del Holocausto, pero digamos, también tiene la constitución originaria judía, el judaísmo como educación originaria, que también es súper interesante pensar desde ese lugar, en algún momento vamos a entrar ahí también. Bueno, voy a Descartes, que es más simple, y después deconstruimos un poco Descartes con Spinoza, porque si no, si empiezo por Spinoza va a ser al revés. Descartes tiene una historia bastante interesante. Descartes es el famoso personaje que genera los ejes cartesianos. El eje cartesiano, que es el eje que estructura, o sea, es un genio, porque él lo que dice es, a ver, la lógica aristotélica que me da, ¿cuál era la lógica aristotélica? Lo voy a volver a decir. Es la que me da la estructura piramidal de las categorizaciones, por ejemplo, es la que estructura que haya el equino arriba, después abajo las subdivisiones hasta llegar al pingo, al caballo rengo, a las particularidades, ¿sí? Pero ¿de dónde viene eso? De la identidad única, irrepetible y continua, ¿sí? Nosotros tenemos que, con Aristóteles aparece la idea, que antes no estaba, por eso es tan importante Aristóteles, de que yo soy la misma desde que nazco hasta que me muero, solo que cambio porque envejezco, me sale un callo, me pongo canas, o no sé, me pasan cosas que son accidentes, que no son mi esencia, son los problemas hasta el momento en que me muero. Y en la modernidad, y después de muerta también estoy diciendo Rosana. Por eso puedo hacerte una disección y voy a encontrar el órgano, voy a encontrar un riñón que es parte de la genética de Rosana, ¿sí? Y esto aparece en la modernidad muy claramente, porque en la modernidad se aborda el cuerpo desde la intervención, se le entra al cuerpo como un objeto, ¿sí? Ya no es ese lugar incomprensible, sino que es ese lugar estudiable, la cirugía, la intervención, el conocimiento del adentro. ¿Vieron cómo decir, bueno, ya no es la tecnología, es la nanotecnología. Cuanto más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, y cada vez que me acerco, va a decir Foucault, y ahora vuelvo a Descartes, genero un afuera nuevo. O sea, si yo me meto dentro de un cuerpo, genero un nuevo afuera, porque ahora voy a querer ir más adentro, y genero un nuevo afuera y voy a ir más adentro. Por eso Foucault tiene una línea que es interesante que se llama el pensamiento del afuera, que no hay interioridad. Esto también ataca al mundo de la expresión artística como un sujeto expresando su interioridad hacia el mundo, en vez de ser un sujeto atravesado. En vez de ser un relato, se suele eso, mis sentimientos que son los míos de adentro, que nadie sabe que salen ahí, que es cómo entiendo esa interioridad y el problema de la representación en el arte, si lo que yo estoy viendo es obra o es el sentimiento de un artista, ¿no?
Bueno, todo eso tiene que ver con el cuerpo, la obra y el cuerpo del artista, por supuesto, porque en la contemporaneidad aparece el cuerpo del artista como protagonista, con las perfo, con los happenings, bueno, posando para las propias fotos que uno produce, digamos, un montón de cosas. Bueno, entonces Descartes, que es este genio que produce esta abstracción de decir, momento, hay un tiempo y hay un espacio. Ya acá hay un problema que, digamos, hay una asociación directa con Aristóteles, ¿no? Dice, bueno, Aristóteles y yo somos socios. Hay un cuerpo, que es el de Rosana, que se posa en un lugar, en un momento, y hace el eje cartesiano, ¿no? Ese lugar y ese momento es único y irrepetible. Entonces, cuando ella se mueva para acá, va a ser 2 segundos después y va a estar 1 metro desplazada. Entonces, puede codificar el tiempo y el espacio en un esquema. Eso es un genio absoluto, es un nivel de abstracción descontrolado, 1600, ¿sí? Hace eso con los astros, hace eso con las mareas, hace eso con todo, lo puede hacer. De golpe todo es clasificable dentro de esa estructura de los ejes cartesianos, ¿sí? En la vida de Descartes es súper interesante porque él era hipotérmico, esto es un dato que a mí me encanta. Él era hipotérmico y era tan apasionado, que la reina de Suecia, o de Dinamarca, no me acuerdo, lo contrata, de Suecia creo, para que la forme. Y él se va, y se muere de hipotermia. Se termina muriendo de hipotermia en un país nórdico, pero porque era un sacado, o sea, bueno. Antes de todo eso, él se va a estudiar a Holanda, anatomía. En ese momento, para estudiar anatomía, todavía había que entrar directo al cuerpo y la investigación. No era que ya estaba todo descubierto y había profesores que te lo enseñaban, sino que recién en 1540 no había ni con qué agarrar esos músculos, esos ligamentos, o sea que aparecen las herramientas, pensemos la técnica en sí, ¿no? Aparece la técnica para el acceso al cuerpo, y aparecen los elementos de observación, porque ya no se puede observar con la vista. En ese momento, en 1600, por eso es importante esto en Spinoza, que era óptico, aparecen los anteojos. Los anteojos que voy capacitados si no tenías los anteojos. O sea, a los 40 años ya no veías nada, no podías levantar un músculo porque no entendías qué estabas viendo. Sobre todo que no había luz eléctrica. Entonces todo esto hacía que el acceso al cuerpo sea un desafío enorme y una cosa heroica, ¿no? No es, alguien se ocupó de hacer las herramientas y va a venir un nuevo médico y lo va a poder, qué sé yo, con las herramientas que haga otro. Estaba todo unido, ¿no? La investigación era todo. Esto también lo encontramos cuando empezamos a estudiar Herschel, por ejemplo, los primeros que empezaron a estudiar astronomía más finamente, que eran los mismos que construían los telescopios, ¿no? O sea, era la misma persona. Y también lo vemos en la fotografía. Los fotógrafos eran los que construían los químicos, las máquinas, pulían los lentes, ¿sí? Bueno, Spinoza era pulidor de lentes en Holanda. Ese era su trabajo, que le pagaba las cuentas ya. Entonces, con Descartes aparece una idea, que es como la idea fundante de Descartes, que bueno, por ahí algunos lo conozcan y si no les van a sonar estas cositas. Él divide cuerpo y mente, pero no lo divide como un hecho, sino que él dice, yo, sujeto, tengo una mente, y puedo ver que las cosas se mueven, y yo me quedo quieto, y las puedo pensar. Yo puedo ver que algo se mueve, puedo pensar, y también él va a decir que existe la res extensa, que bueno, son las cosas que se mueven, que es el cuerpo y del cuerpo todo lo otro, ¿sí? Y la res cognitas, que es la mente. Acá tenemos un problema y Descartes no lo termina de solucionar, que es que, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? ¿La mente o el cuerpo? ¿Sí? Él va a decir que hay un lugar, él como estuvo como 7 años diseccionando cuerpos, básicamente, o sea, era un fanático total. Él descubre una cosa que después está mal, digo, en la ciencia se descubre que es un error,
descubre una glándula que está acá atrás en el cerebro, que es la glándula pineal, que es algo que existe hoy, que no sé bien para qué sirve hoy. Pero él dice que esa glándula es el lugar físico donde se unen el cuerpo y el alma. Fíjense qué trazado estaba todavía por el medioevo, ¿no? Dice que en ese lugar físico, que es una glándula, porque él ve que químicamente reacciona a los movimientos, que a ciertos estímulos cerebrales se modifica, se agranda y se achica, pero se da cuenta que es justamente la que está entre la, si un médico me escucha me mata, pero digamos, básicamente está ubicada en el lugar donde termina la espina dorsal y arranca el cráneo. Entonces dice, es evidentemente lo que une el cuerpo con el alma, no con la mente, ¿sí? Pero después te lo va a decir, bueno, qué quilombo, porque en realidad yo me pienso a mí, pienso las cosas. Por lo tanto, hay una res cogitans y una res extensa. Y ese es el arranque que Heidegger tanto va a criticar cuando habla de la técnica, que es el hombre frente al mundo. Ya está. Fuimos. Somos nosotros que nos pensamos y pensamos las cosas. Entonces no estamos solamente escindidos de las cosas, ya no somos cosa, y nos pensamos superiores por no ser cosas, sino que estamos escindidos de nosotros mismos. Porque nos podemos mirar, nos podemos observar y nos podemos evaluar. Y nos podemos modificar. Eso es lo valioso, digamos, que tiene, ¿no? La corrección del cuerpo, la cirugía, la metodología sobre la curación y el funcionamiento correcto del cuerpo como si fuéramos una máquina. A esto, Foucault le va a decir, esa es la muerte del cuerpo, que el cuerpo se pueda corregir. Eso es tomar el cuerpo, digamos, para Foucault lo peor que puede haber pasado la cirugía, la corrección del cuerpo, ¿sí? Obviamente no salva la vida, nadie se quiere morir porque estamos educados de esa manera, pero Foucault venía a decir, esto es lo peor que nos pudo pasar, porque la cirugía es el control total sobre el cuerpo, no es la expresión del cuerpo por sí mismo, ¿sí? Sino que es el control sobre el cuerpo. No, hay un riñón que se está, no sé nada, pero digamos, hay un ligamento que está corto, bueno, hay que estirarlo. Bueno, va y lo esperás. Y entonces no hay diferencias, no existe la diferencia entre los sujetos. Somos todos una globalización, que es lo que somos hoy, somos todos iguales, ¿sí? Ni siquiera hay género ya. Todo esto también es parte como de la misma cadena y que está bueno como pensarlo en completo. Entonces aparece la idea del cuerpo como máquina, porque esto que es la res extensa también es mi cuerpo, es el cuerpo como máquina, y la idea de la funcionalidad del cuerpo. La idea de la funcionalidad del cuerpo es una idea muy, muy dura en un punto, porque nos ataca justamente en el lugar donde ya no quedamos librados a lo desconocido. Quedamos en deuda con la cosa, tenemos que cumplir una forma, tenemos que ser funcionales, ¿sí? Es como una máquina, tiene que funcionar o no funciona. Hay un término que usa Descartes, o que cuando se habla de Descartes, que decíamos al principio del renacimiento y del empirismo, ¿sí? Yo no conozco el mundo, pero tengo la capacidad de conocerlo. Ese es el sujeto, ¿sí? Con la capacidad del conocimiento va la capacidad de dominio, porque yo no es que conozco gratis, conozco para usarlo, para que me sea funcional a mí y a otros, y ponerlo en funcionamiento y hacerlo efectivo. Es decir, especular, ¿sí? La especulación, o lo que hoy llamamos en arte artes proyectuales, que son las artes utilitarias, las del diseño, la de la arquitectura, que tienen una utilidad. Vos no puedes hacer un edificio que se caiga, tiene que ser útil, ¿sí? El arte no es útil, el arte no tiene utilidad. Si el arte tiene utilidad de antemano, a mí el arte me puede hacer bien, pero si el arte tiene utilidad de antemano, no podemos decir que es arte. ¿Se entiende la estructura? Porque si no, no hay preconcepto, ¿sí? No hablo solamente del que crea el arte, ¿sí? Sino de la existencia del arte en el mundo. Pues pensemos en la poesía, porque por ahí el arte, es decir, arte, pensamos en el formato poético, ¿sí? Bueno, esto es Descartes, vamos a volver por supuesto, tenemos que recuperar siempre que Descartes
es el que afirma que estamos frente al mundo, y que lo podemos dominar, que lo podemos modificar, que somos lo suficientemente poderosos como para hacer eso. Paralelo a Descartes, más o menos ahí hablando también, todos juntos, está Spinoza. Spinoza es muy bajo perfil, tiene una forma siempre errante, que esto da un criterio de pensamiento totalmente distinto. Por eso lo nombré a Levinas, porque no hay en esta, digamos, es importante esta información para entenderlo de antemano como un no dominador. No es un pensamiento de la totalidad, eso quiero decir. En la filosofía podemos dividir entre los pensamientos totalitarios y los pensamientos no totalitarios. Platón, Aristóteles son totalitarios, Descartes es totalitario, no sé, Miles es totalitario, Heidegger incluso, con ser es totalitario. Pero después hay otros que empiezan a romper eso, empezando por Levinas, Derrida, que ya no... Foucault critica el totalitarismo, pero no era una cosa que sea totalmente libre y maquínica como Deleuze. Deleuze es fin a la totalidad, ya está, rizoma. Después vamos a ir a Deleuze, pero digamos, es importante como entender esto en el mundo de las ideas, que los que parecen completamente libres, en realidad están planteando están dando una lectura, el ejercicio de la filosofía y del pensamiento que están haciendo, pretende dar cuenta de todo lo que pasa, ¿sí? Hacer como un mérito de la verdad. Y eso, en Heidegger, que incluso habla del no ser, de la nada, de la sustracción, digamos, del correrse del mundo para que el mundo ocurra, bueno, él también dice, todo es ser y no ser, ¿sí? Todo es puro brotar. Por lo tanto, también son pensamientos totalitarios, no por dominantes, ¿eh? En Spinoza aparece el primer germen, que es fantástico, de lo que no es... de lo que no es totalitario, del pensamiento no totalitario. Ahora, el problema que tenemos con Spinoza es que como él está formado, o sea, su entorno trabaja con lo trascendente y la superioridad de Dios, no solo de Dios, sino de la ciencia, la estructura de lo superior, ¿sí? De la trascendencia, porque Descartes cambia Dios por ciencia, pero sigue pensando que es lo trascendente es el método científico, sería, ¿sí? Que es con lo que vivimos ahora. Spinoza tiene una forma totalmente distinta de pensar, es una estructura que es enorme. Spinoza, yo no podría dar un curso entero de Spinoza, sé bastante de Spinoza, pero quiero concentrarme en esta frase que es muy famosa y que ahora la vamos a descular un poquito porque no es lo que suele pensarse. Un cuerpo es lo que, como dice, lo que un cuerpo puede, ¿no? Esta famosa frase de Spinoza. Spinoza básicamente va a trabajar tiene un pensamiento lógico, ¿sí? Porque es como la forma también de difundir un pensamiento en ese momento. Y va a trabajar con lo que llamamos ética spinociana, y acá hay que distinguir entre ética y moral, ¿sí? Moral está enajenado de lo que ocurre, la ética está dentro de lo que ocurre, ¿sí? Una ética es algo que se sustenta por sí mismo, una moral es una ley, por ejemplo una ley del Estado, es algo que hay que cumplirlo, no se cuestiona, no está en las cosas, está por fuera de las cosas, hay un libro que se llama La Constitución que te dice lo que tienes que hacer, no está en las cosas, surge por alguna razón, pero no es que, no sé, es como decir, bueno, una planta crece, bueno, una planta crece y tiene que ser amarilla, bueno, la Constitución va a decir tiene que ser amarilla, pero la planta lo que hace es crecer verde, ¿sí? La ética sería el verdor de la planta, es lo que ocurre, la ética es lo que ocurre. Esa es la distinción entre ética y moral. Lo que va a venir a plantear Spinoza, y a partir de eso trabaja con el cuerpo y las potencias, es que existe una forma del conocimiento de esa ética. Yo puedo torcer lo que ocurre, no es que a Nietzscheano que bueno, lo que ocurre y si me muero, me muero, no. Él va a decir cómo hacer de la vida una ética de la alegría. Él va a decir, entonces, que existen las pasiones y las afecciones. Las afecciones es cómo me afecto yo, por ejemplo, no sé, un encuentro con un otro que me afecta de una manera, o un vínculo con el mate, el termo, con lo que fuera. La afección es cómo me afecto yo de alegría o de tristeza, va a decir él. ¿Cómo puedo hacer yo para afectarme siempre de alegría? Y después están las pasiones, que es la afección que yo no puedo controlar, más la pasión, como lo que yo realmente que me puede, a donde yo no le puedo meter ética, digamos, ¿sí? Que me lleva puesta. Entonces él va a trabajar de una manera y de otra con las afecciones y las pasiones.
básicamente va a entender, dijimos, al cuerpo como potencia, y va a pensar a Dios como la sustancia única e infinita. Eso es interesantísimo de Spinoza, por eso les digo que piensa desde Dios. No es que dice existe la sustancia infinita, no, la sustancia infinita es Dios, pero no Dios el que está arriba, Dios en lo que él llama plano de consistencia, que nosotros lo podemos entender como tierra, o presente continuo nuestro, o el lugar donde habitamos, donde ocurren las cosas, planos, lugares donde ocurren las cosas, ¿sí? Tributos infinitos, puede ser cualquier cosa, pero nosotros solamente podemos ser cuerpo y alma, va a decir él. Tenemos esas capacidades, no tenemos otras. No podemos ser lo que no podemos decir. Dios sí podría generar eso, porque Dios es infinito, ¿sí? Dios es extremadamente capaz. Por eso Spinoza fue tan perseguido, porque ya no es Dios nos da un cuerpo y un alma, sino Dios es infinito y nosotros tenemos estas potencias. Las potencias de afectarnos y de ser estas dos sustancias, cuerpo y alma, no podemos ser otra cosa. Y Dios no está en otro lugar, Dios es cada cosa que nos circunda. Digamos, somos la forma, somos atributos de Dios, sería así. Bueno, cada cosa tiene su forma, digamos, pero somos, por decirlo mal, está mal dicho, pero digamos, somos Dios. No somos Dios porque somos grosos, sino porque estamos hechos de sustancia divina, ¿sí? Entonces ya no está fuera de mí, está en mí Dios, y no hay una fuera de mí. Es Dios, la ética es Dios, ¿sí? Pero no es lo que me va a decir como una moral, sino que es la ética divina, ¿sí? Y en ese sentido es lindo unirlo con Levinas, porque Levinas va a cuidar al otro de esa forma. Levinas va a entender la humanidad actual, contemporánea de esa forma, como el cuidado por el otro, ¿sí? Porque el cuidado por el otro es el cuidado de la sustancia divina, no porque tenga que no matar porque está mal, ¿sí? Bueno, entonces Spinoza, cuando dice, no se sabe lo que un cuerpo puede, esa frase, esta es la frase famosa, incluso creo que la usó un gimnasio hace un tiempo, no se sabe lo que un cuerpo puede, no quiere decir que tenemos escondida esa capacidad, sino que lo que el cuerpo puede se da en el encuentro, lo que el cuerpo puede se da en la afección. Hay una forma más fácil de pensarlo, no de manera spinoziana, sino de forma deleuziana, que es la unión de la garrapata con, Deleuze va a hablar de la garrapata y el lomo del toro, o el lomo del caballo, o de un perro, lo que fuera. La garrapata está en un árbol. La garrapata está paradita en un árbol. Y la garrapata cae en un momento. Cae al pasto, y muere porque no tiene dónde alimentarse. O camina hasta el calor y trata de treparse a la pata de un perro y bueno, más o menos come un poco. Esa va a vivir un tiempo. Otra cae justo en el lomo calentito del perro o del toro, vamos a ver que no se mueve, y se queda ahí, enganchada, chupa sangre, chupa sangre, chupa sangre. Y ahí hay una boda, va a decir, y una afección mutua entre el lomo calentito del toro y la garrapata. Que no hizo nada para estar ahí, no es que dijo, ay, me voy a poner la punta, me da el viento y me va a caer justo arriba, no, la garrapata es interesante porque es bastante inútil la garrapata, es como que no tiene inteligencia, no especula, no previene, no hace nada. Entonces, a eso Deleuze lo va a llamar encuentro. Y ese es un encuentro recontrapoderoso, tiene una potencia enorme. ¿Es muy productivo? No, pero es potente. O sea, no genera nada, no es que de ahí salen 20 hijos, o no sé, a nivel industrial lo digo, ¿no? A nivel moderno. No es útil, no es funcional, eso les digo, no es funcional como lo es para Descartes, ¿sí? Pero nos afectamos, y nos afectamos alegremente, porque la garrapata vive y no sé qué le pasa al toro, algo bueno le pasa, no sé qué le pasa. Entonces ahí hay lo que Deleuze llama una boda. Otro lindo ejemplo que pone es la abeja y la orquídea, donde se necesitan mutuamente, no se matan mutuamente, pero se copian, se hacen como una mímesis. Vieron que la orquídea toma la forma de la abeja, ¿sí? Y él a eso lo va a llamar calco.
se calcan, pero no se matan, ¿sí? No se anulan mutuamente. Bueno, entonces estas son las afecciones que nos potencian, son los encuentros que nos potencian. Uno lo puede llevar a su vida privada, cada uno está pensando ideas, pero no solo con otros sujetos, sino con cosas, con acciones, con formas, ¿sí? Donde yo ya no soy una individualidad cerrada, sino que soy porosa y afectable. Cuanto más afectable soy, más me afecto, pero no me modifico, ¿eh? No es, porque no hay que modificar en realidad, soy como si fuera una constelación, va a decir Deleuze, ¿sí? No soy una cosa cerrada, hermética e impermeable, soy porosa, cuanto más porosa soy, más me afecto. Y ahí también el cuerpo del artista, o la obra como cuerpo de artista, es necesariamente así. Una obra definida, cerrada, nombrada y codificada no es una obra de arte, no es un relato como la Biblia, que lo volvemos a leer y reinterpretar todo el tiempo, ¿sí? Esa es la trascendencia real para Spinoza. Eso es lo que ocurre, ¿no? Y para Nietzsche también, el relato. No la trascendencia moral, sino la ética de Deleuze es la unificación entre Descartes y Spinoza, porque Deleuze con lo que va a trabajar es con el deseo maquínico. Él va a decir que vieron que para el deseo se constituye a partir de la falta. Esto es algo que nosotros hemos escuchado en el psicoanálisis barato todo el tiempo. El deseo se constituye a partir de una falta. Lacan no dice exactamente, es decir, es lo que tenemos que entender es que no hay falta, lo que hay es deseo. Lo que pasa es que cuando uno va a terapia siempre está hablando de lo que le falta, los problemas que tienen, el drama que vive, el terapeuta te banca en esa un tiempo, hasta que después te saca cagando. Pero básicamente, digamos, Lacan va a decir, lo que hay es deseo. Deleuze va a decir lo que hay es deseo maquínico. Maquínico es máquina, ¿eh? ¿Funciona o no funciona? O no, la garrapata se prende al lomo o no se prende, y si no se prende se murió. Y nadie está llorando. Entonces, el esquizoanálisis, que es lo que va a traer Deleuze, que es justamente lo contrario a esta mala interpretación de Lacan, es justamente el de la locura. La locura no tiene una moral, no tiene una ética, no tiene una guía, digamos, ¿no? La esquizofrenia es como un petardo que está girando todo el tiempo tratando de enganchar en algún lugar. Bueno, eso es el esquizoanálisis para Deleuze. Ese es el planteo que hace en el Antiedipo. Obviamente lo desarrolla de manera fantástica, pero básicamente se basa en esto que él quiere dar vuelta, ¿no? Que la parte más creativa es deshacerse como sujeto y ser un esquizofrénico. Es lo que va a decir, que ahí es donde está la creatividad. Porque es donde yo, como si fuera unas serpentinas con miles de colas, en algún momento me voy a ir enganchando y me voy a ir afectando de distintas cosas, como la garrapata, en un ejemplo chiquito, pero en estas capacidades de afección, ¿no? Que tenemos los sujetos. Por eso es genial Deleuze, es muy generoso en lo que plantea. Lo que pasa es que hay que bancárselo, porque es de deshacer realmente el sujeto que somos. Bueno, es un tipo que se suicidó, ¿no? Digo, no porque, digamos, no se bancó estaba muy enfermo él, y no se bancó el signo de enfermo, ¿sí? Es como que lo determinó demasiado. Esa es una lectura, no se sabe bien por qué se suicida, pero digamos, es lógico que un tipo con esta capacidad se vea sin potencia, sin ningún tipo de potencia. Potencia no en el sentido de un automóvil o un cuerpo que puede, sino afección, posibilidad de afección. Ya no había nada más creativo en ese cuerpo para él, ¿no? Eso es, él decía eso, ya no había nada más creativo. Bueno, me súper extendí. Vamos a ver, voy a dejar un poco de marxismo para la próxima y Bourdieu para la próxima también, Foucault y Heidegger. Eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Ahora, antes de que se me haga la hora, vamos a ver un poquito de imágenes. Minuto, please. Bien. Lu, haceme así, estamos compartiendo. ¿Estoy compartiendo pantalla? Ok, perfecto. Bueno, la otra vez habíamos visto, voy a repasar rapidito, algunas de estas imágenes para los que estuvieron. Básicamente quiero mostrar a Durero, 1498,
inicio 1498, 40 años después, 30 años después de lo que consideramos el inicio como hito histórico de la modernidad, con el Renacimiento, el fin de, bueno, la caída básicamente del imperio, bueno, el inicio de la modernidad, el Renacimiento. Cuando el artista deja de retratar, o sea, da vuelta a la cámara básicamente y se retrata a sí mismo. Ese gesto, que por ahora es lo único que nos importa, es como el disparador del antropocentrismo, ¿sí? El antropocentrismo en el arte, ahora, puntualmente. Por supuesto que esto también dispara una estructura de identificación que va hasta el surgimiento de la fotografía como un arco. Porque, ¿qué es lo que pasa acá? Acá ocurre que nosotros como espectadores también nos estamos educando frente a una imagen. Y nos identificamos con ese que para mí antes era un otro, un extraño, un incomprensible, un extraño total. Primero porque nunca le había visto la cara a Durero. Pienso, hay una anécdota muy linda, que es que cuando empieza la foto, acá está Sarmiento de presidente, sale una carreta, Sarmiento tenía que ir a una escuela, a un pueblo, entonces si quiere, bueno, va a buscar a alguien a una casa, le abre la puerta a Sarmiento. Y la mina le dice, no, tipo, no te creo, no sé, está bien, no sé, no. Y sale Sarmiento. Claro, Sarmiento era nadie le conocía la cara al presidente. Para eso estaban los billetes, pero digamos, había que acceder a un billete de papel, ¿no? Bueno, todo eso que para nosotros es moneda corriente hoy, empieza a ocurrir acá. Yo me identifico con esta persona y no solo me identifico, sino que empíricamente compruebo que es esa persona. Y le creo a la imagen, ¿sí? Y empieza a haber un objeto que reemplaza al sujeto. Y hay una identificación directa. Eso también es la modernidad. La identificación con el objeto. La creencia, en la estructura de Descartes, de que la extensión de mí, la res extensa, es desde mí. Es extensa desde mí, no es en el objeto, sino que es desde el sujeto, ¿sí? Entonces hay una comprensión como si fuera como flechas que salen desde el cerebro. Y eso empieza, bueno, es la modernidad. Otra imagen que habíamos traído era la creación de Adán, donde, bueno, claramente acá más que nunca está la lógica esta de que se creó un hombre a imagen y semejanza divina, y el artista representa a Dios como el sujeto, exactamente igual. Es más, miden lo mismo en esta imagen, ¿no? Miden lo mismo. Bueno, para no redundar en esto, que me parece que es un poquito obvio y que ya lo habíamos visto la otra vez, vamos a ver un caso que es bastante simpático, porque tiene una anécdota atrás que es interesante. Basalius es el nombre de este señor. Esperen que primero les quiero mostrar la foto, ¿no? El retrato de él. Basalius es el primer anatomista. Es un genio total. De hecho, yo le había pasado algunas de estas imágenes porque me parecían simpáticas a mi sobrino menor, que es kinesiólogo, y me decía, no puedo creerlo, está todo ahí, ya está todo ahí, ¿sí? Él es belga, nace en Bruselas, va de los Países Bajos en ese momento, y hace el primer tratado de anatomía. El nombre que le pone es Fabric, o la traducción del latín al inglés es Fabric. Fabric es tela, pero es tejido en el sentido más de lo que se expande y lo que se dilata y lo que se contrae, ¿sí? Entonces le pone Fabric, y lo hace en el año 1543, hace este tratado, ¿sí? Y es bastante particular, bastante lindo aparte, porque más allá de las cuestiones técnicas que a mí se me escapan, porque de anatomía no sé nada, pero está esta cuestión como que son todos gigantes, ¿sí? Y hay como casitas chiquititas, y son todos grabados bueno, aparte son grabados, ¿no? Digo, increíble, Leonardo hacía aviones, diseccionaba cuerpos, eran unas bestias.
Bueno, sigamos viendo y pensamos un poquito esto de la escala de los cuerpos, porque es como un cuerpo con... Le hace como la piel desgarrada para que se vea el interior. Eso todavía, que por ejemplo acá lo vemos clarito, acá, ¿sí? Acá. Eso todavía tiene la cuestión del acceso al cuerpo, ¿sí? Que es necesario desgarrar como una piel de naranja, como una mandarina. Y es necesario que quede la cáscara colgando, por alguna razón, porque todavía no daba para la pura crudeza. Sin embargo, este señor, que es muy particular, bueno, tiene una vida bastante intensa, fue un genio total, trabajó como médico para Carlos V de España, fue el médico de Carlos V toda su vida, y fue condenado a muerte porque, no murió así igual, murió de otra forma, porque intervino un cuerpo y diseccionó un cuerpo vivo, de una persona viva, porque quería ver cómo reaccionaba. Imagínense la lógica del acceso al cuerpo que había, ¿no? O sea, había los desclasados, y los desclasados, que eran los esclavos, los presos, los condenados a muerte, eran carne de cañón para hacerles cualquier cosa. Entonces los médicos en esa época no estaban habilitados a hacer las disecciones en vivo. Entonces empieza a aparecer más adelante lo que son los cuadros de las clases de anatomía, que eran ficciones, eran teatralizaciones, ¿sí? Bueno, entonces lo que pasa es que él se le omite la pena, es interesante esto, se le omite la pena y se le cambia esta pena de muerte por una, ¿cómo se dice?, peregrinación a Jerusalén. Fíjense la moneda de cambio, ¿no? No era una fianza, no era nada, era una peregrinación a Jerusalén para pedir por el alma de este tipo. Y cuando estaba volviendo en el barco naufraga y nunca se lo encontró. Así muere. Pero es una historia, es un tipo muy interesante y muy conocido en la historia de la anatomía. Bueno, acá por ejemplo el diafragma, que es este musculazo que está acá, que nos recubre todos los órganos, lo pone colgando como para indicar que se lo sacó, ¿no? Sigue estando como el residuo, ¿no? Ahí. Acá también vemos cómo está como estaqueada la piel, ¿no? Para indicar de dónde está como desplazada. Bueno, este es el esqueleto posterior. Es larguísimo, es hermoso, se consigue en internet si quieren anotar y ver y revisar. Esta es la tapa. Esto es interesante también cuando empezamos a estudiar este tipo de composiciones, donde está la muerte en forma de esqueleto, el cuerpo, como con las vísceras todas para afuera, los médicos, después los que se quedan con las vísceras acá abajo, algunos monitos que son como los diablitos, que todavía sigue apareciendo el bosco por ahí dando vueltas, ¿no? Porque la muerte y el mal no está totalmente industrializado el mundo todavía, ¿no? No había tanta fe en la industrialización. Todavía quedaba como cierto... Bueno, por eso lo mandan a una peregrinación a Jerusalén, al tipo. O sea, estaba al borde de ser una traición lo que estaba haciendo, ¿no? Este formato de investigación. Bueno, vamos a entrar, voy a entrar al barroco solo con Caravaggio, y nos vamos a poner a hablar unos 10-15 minutos. Quiero introducir el barroco y después vuelvo a la clase que viene al barroco. Tenemos que entender que del Renacimiento al barroco está el pasaje, bueno, Renacimiento lo vimos un poco la vez pasada, por eso no estoy repitiendo, todos tenemos básicamente la lógica del Renacimiento en la obra, que tiene que ver con la perspectiva central, la codificación de los momentos divinos, ¿sí? La Venus, bueno, todo lo que vimos la clase pasada. Ahora lo que empieza a aparecer en el... denme un segundo.
lo que empieza a aparecer en el barroco es esta idea de la oscuridad y la expresividad, ¿sí? Que es algo que lo podemos dejar del lugar de los demonios o lo podemos interiorizar como parte de lo humano, como parte de lo humano. O sea, el barroco lo tenemos que entender como el periodo que se hace cargo del dolor expresivo y de la vitalidad expresiva también y de la intensidad expresiva de los sujetos. Ya no es el Renacimiento, es todo luz, es todo crecimiento, es todo positivismo. Esto es la parte oscura de la modernidad, ¿sí? Es ahí donde empieza a aparecer. Entonces Caravaggio, que es un grande, un genio total, trabaja con las emociones, nos empieza, a ver, trabaja con las emociones, es ingenuo decirlo. Yo tendría que decir, empieza a codificar la emoción en la pintura, a través de los claroscuros, a través de ciertas situaciones que consideramos anunciaciones, encuentros divinos, bueno, todo lo que tenga que ver, digamos, con escenas religiosas, pero encarnada, donde él representaba divinidades o santos, o, espera un segundito, acá. Pero el modelo original en el que se basaba, como referencia, eran prostitutas que hacían de vírgenes y eran presos que hacían de santos. Por lo tanto, ya ahí había un corrimiento súper importante y estaba incluyendo dentro de ese lugar moral el mal, sería así, ese lugar que bajaba la moral, incluía el dolor, incluía el mal, incluía la emotividad. Por eso no llega tanto Caravaggio, porque Caravaggio es el que va a venir a decir, ojo, ojo que convivimos no con el diablo, convivimos con nuestro propio dolor. Eso es lo que va a venir a decir Caravaggio. Bueno, después Caravaggio tiene una historia bastante interesante, que es que se tiene que ir de Roma, porque mata a un contrincante en duelo. O sea, se batían a duelo, y este agarró y lo mató. Así que se tuvo que ir y terminó trabajando en otra ciudad, pero se va de Roma, que Roma era como el lugar donde todos los artistas estaban realmente bancados, ¿no? Pero bueno, era una bestia, Caravaggio era una bestia, y aparte nos educó muy bien, o sea, fue educando a las generaciones en un formato expresivo tolerable para nosotros también, ¿no? Doloroso pero tolerable. Y eso ya es meternos directamente ahí en la... Como que ya, cuando vemos a Caravaggio, ya somos sujetos modernos, ya no hay distancia, somos sujetos que sufrimos, ¿sí? El sufrimiento tiene que ver con la dramatización tiene que ver con la modernidad. Porque ya no es ese, vuelvo a la tragedia griega, ya no es ese ritual en el que estamos, es lo que es a donde nos lleva la obra, ¿sí? Una cosa que no está en nosotros, está frente a nosotros, pero nos cambia, nos afecta, ¿sí? No somos la obra nosotros. Más adelante sí lo podemos pensar, pero ahora no, en este momento. Bueno, este es un último cuadro que aparece, que está atribuido a Caravaggio, que antes vimos el detalle de la cara de Holofernes. Bueno, que apareció, no sé, no hace mucho, creo que en los últimos años. Entonces, ¿se acuerdan cuando veíamos el Greco? Que la divinidad o la excusa de Dios estaba en la luz, en ese lugar divino, celestial, que estaba siempre escindido estas imágenes. Con Caravaggio ya no está más eso, desaparece la divinidad como ese espacio donde todo es posible. Ahora es el drama humano lo que aparece. Bueno, y la cabeza de Medusa de Caravaggio es tal vez no sé,
la más terrible representación de la medusa. Porque tal vez en otras representaciones lo que vemos es más el movimiento de estos animales en el pelo y demás, pero lo que vemos acá es el dolor, la locura y esa mirada, que aparte no nos mira a los ojos, eso es interesante, sino que mira lo que teme, ¿no? Justamente mira lo que teme. Y no sabemos qué es, porque no lo vemos. Entonces hay algo ahí de la circularidad de esta obra que a mí siempre me pareció súper escalofriante e interesante también. Bueno, me voy a anotar que vimos hasta Caravaggio y voy a ustedes un minuto y lo revisamos. Revisamos si quieren que hablemos un poquito, conversamos. Ok. Estamos, ya dejé de compartir, ¿no? Sí, buenísimo, Okay. Roxana. Qué recorrido tan interesante como siempre. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta por el chat, dado que no somos tantos, si no te parece mal, podemos activar los micrófonos. Sí, activen los Quienes micrófonos, si tengan quieren ganas de levanten la mano como para no pisarnos nada más y Dale. si quieren que conversemos un poquito. Buenísimo. Justo de cuando Aunque yo aprovecho comentaste estos antes dos de que Descartes se fue a vivir a Noruega o a Suecia o por ahí, hace un tiempo enganché una película haciendo zapping, que habla de esa parte, mirá. medio bizarra. No, no No, la ¿cuál es? conocía. Estaría bueno verla, porque a veces Sí, esa data así como más liviana como está que yo no buena. conocía esa parte de su último Un trayecto genio, de vida. Muy un genio. interesante. Sí, sí, sí. Bueno, ¿alguna tiene alguna pregunta, comentario? ¿No? Bueno, la obra de Bueno, Caravaggio no, es verdaderamente impactante. Agustina, acá apareció uno por el chat. Yo quería preguntar por la res cognita y la res res extensa. extensa. Agustina, ¿te animás a aparecer? ¿Dónde estás? ¿Te animás a aparecer y hablar? Porque si no, por ahí vuelvo a explicar lo mismo y si no te queda claro. Agustina. Está acá, pero no sé. Sí. Bueno, si no quieres. No sé exactamente, ¿me querés decir qué es lo que no entendiste o querés que repita un poco? Sí, me gustaría que repitas un poco. Gracias. Okay. No, por favor. A ver, ¿cómo encararlo como de otra manera para no repetir lo mismo y que por ahí... digamos, a mí, desde donde me interesa pensar o traer eso que traje de Descartes, tiene que ver con que él es el primero que enuncia tan claramente y desarrolla tanto esta distancia de la mente o el sujeto y las cosas, ¿sí? Entonces va a definir como res extensa a todo lo que hasta este momento Aristóteles llamó accidentes. Entendiendo por accidentes el mundo variable, el mundo variable. Perdón, pasó una moto. Lo que todo sobre lo que yo puedo intervenir, o sea, todo lo que entiendo como objeto de estudio, como un otro, como algo que puedo comer, como algo, todo lo que es objeto en el mundo, como una casa, como un... Y después está la mente. Ahí hay una primera distinción que también está bueno repetir, que es, ahí hay otra pregunta, pero después voy. Que es que hay un momento donde queda todo pisado, mente, cerebro como útil, ¿no? Mente como razonamiento, cerebro como útil y alma como espíritu, como lo que te guía pero no te hace razonar, ¿no? Es ese formato del alma que por ahí nosotros ya perdimos en un punto. Pero hay un momento donde queda todo imbrincado y el cuerpo queda siempre como el cuerpo, como porque
no sé, es como el tacho de basura, digamos, o el envase, no digamos el tacho de basura, sino el envase. Entonces, acá está bien que lo volvamos a revisar, porque lo que ocurre es que Descartes va a decir, yo pienso, por lo tanto puedo pensar las cosas, y las cosas son extensas, y la mente no. La mente es como una especie de abstracción, ¿sí? Es el conocimiento, es lo que es abstracto, no sé otra forma cómo explicarlo, él no dice abstracto, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con que no tiene una materialidad, ¿sí? Y todo lo demás tiene una materialidad, tiene algo donde se basa, es todo el objeto. El problema, una vez que entendemos eso, que es lo que él plantea, donde él no se le embarra la cancha, pero digamos, porque él es un genio, pero digamos, donde nosotros podemos entender que esto se empieza a diluir, es cuando el cuerpo también es un objeto, porque él interviene en el cuerpo separado del alma, ¿sí? Por eso él va a entender que esta glándula, en esa lógica que él tiene, lo de la glándula le cierra por todos lados, ahí es donde la ciencia pregunta lo que puede responder, ¿no? Justamente, miren, ahí pasa justamente. Él va a decir, esa glándula pineal es la que une el cuerpo con el alma, listo. Y ahí aparece el razonamiento. No, es un invento, es un invento genial, pero no pasa así. No sé si te respondí o no. Lo que sí nombré después es que a partir de ese razonamiento, el hombre, que es el razonamiento, queda frente al mundo, no queda en el mundo. El razonamiento es ajeno al mundo. El mundo es de los objetos, y el razonamiento no tiene lugar, porque el mundo moderno son los objetos. Antes el mundo era el mundo ritual, el mundo del compromiso no carnal, pero los sujetos no estaban escindidos del mundo. Eran padecimiento, listo, ya está, eran padecimiento. No había especulación, yo no podía torcer eso. Lo único que podía torcer es del futuro de mi alma, si yo iba a salvar el alma, si no pecaba, pero igual el cuerpo la pasaba mal en vida. Entonces, esa estructura, aparece la estructura especulativa, que es muy propia de la modernidad, ¿no? Pensemos en hoy, las artes proyectuales, es para mí el ejemplo más claro. La FADO entera, como arte, bueno, es proyectual. No hay es especulativa, que está perfecto, el diseño industrial, el diseño gráfico. Pero esas artes son hijas de la modernidad, digamos, ¿no? Bueno, sobre el señor Basalius, los grabados del Tratado de Anatomía, ¿son de él? ¿Los hizo él? Sí, los hizo él. Los hizo él. Tenía un equipete de gente, ¿no? Pero básicamente los hizo él. Así como no diseccionaba solo, tenía un equipo de trabajo. Pensá que era el médico de Carlos V. O sea, tenía banca. Pero sí, era, digamos, bueno, esto se expande, lo encontramos también, el primer ejemplo que se me ocurre es, ¿cómo se llama? Esta bióloga inglesa que hace los cianotipos. Una bióloga inglesa de 1880 que lo que hace es hacer la catalogación de las hojas botánicas de Inglaterra en forma de cianotipo, pero ella hacía los cianotipos, no era que, digamos, entonces había fotografía, sabía de química, sabía de biología, los sujetos éramos como más integrales, ¿no? Como los arquitectos en las primeras vanguardias de arquitectura, que diseñaban las toallas, los percheros, el techo, la estructura, la ingeniería, todo, ¿no? Digo, las tasas, todo. Ana Atkins, dicen acá. Ana Atkins, ella, sí, perfecto. Gracias, Ahí está. Ana Atkins. Bien, Diego también. Este es un Estela buen ejemplo. hizo otra pregunta. Hiciste una referencia a Simondón. ¿Lo haces desde la perspectiva de la técnica? Sí, lo podemos ver la próxima un poquito cuando veamos. Simondón básicamente es uno de los grandes. Estela María Perdón. Domínguez. ¿Dónde está? Quiero verla, a ver si la puedo ver. No la veo. No se Así, muestra. camarita, hola. Ayer estuvo un rato con la cámara. O yo no la veo, ¿viste? Que a veces el Zoom te... No, ahí está. Ahí está, ¿cómo estás? Sí, Simondón es como el que describe el vínculo con la técnica de manera como de encuentro, no la critica.
es como que, no te digo que es un futurista, pero está como a favor de la técnica, ¿sí? Está a favor de ese vínculo con la herramienta. En realidad lo que va a describir es que ese vínculo con la herramienta, la palanca de cambio, la pinza o lo que fuera, es un encuentro, es lo que deleuzianamente llamamos encuentro. Y es un vínculo hiperpoderoso y hiperpotente. Es esa boda, ¿sí? Es como nos hacemos a la forma de la herramienta y la herramienta se hace a la forma nuestra. En ese sentido, pienso a Simondon, o creo que lo nombré en ese sentido. ¿Está bien? Después hay un término que es muy interesante del Simondon, que es la individuación. La individuación en Simondon es el encuentro deleuziano. Es cuando se hace una conglomeración de sustancia, va a decir él, ¿no? Cuando es como si fuera un grano en la piel, no sé, como una intensidad y superpower, que es un momento y que se da como una condensación de potencia, ¿sí? Bueno, eso es como el formato de la realidad para Simondon. Entonces, en la herramienta y el sujeto se da esa intensidad, esa individuación, va a decir él. Lo que pasó con Simondon es que es un genio, era un bajo perfil tal, vivió en una época, era docente de Deleuze en la facu, digamos, y no se lo editó. Entonces, no se lo editó a tiempo, se lo edita ahora, Simondon, sí, Caja Negra edita Simondon, pero digamos, lo que pasó con Simondon es que no trascendió porque no lo publicaron. Entonces, era como si fuera que estaban las anotaciones de Deleuze, nada más, y de Derrida, y todos los que lo estuvieron como docentes, de Guattari, todos ellos lo tuvieron de docente a Simondon, que es el que le bajó estas ideas también de unir, de no pelearse porque Heidegger venía muy peleado con la técnica. Heidegger se pelea con la técnica, porque dice que es el fin de, o sea, en la técnica es donde se muestra el ente. Lo vemos la semana que viene, porque por eso te preguntaba, porque la lectura de Simondon es más actual y sobre todo la vinculación con la técnica, en relación a redes sociales o si querés Sí, la verdad es que ahí hay una tercera cosa que Simondon no trabajó, pero que se le adjudica, que es la cuestión del algoritmo, ¿no? La inteligencia artificial, digamos. La expansión de la humanidad sería. La humanidad aumentada. La realidad aumentada, claro, bueno, generalmente uno trabaja Simondon con, si querés, con Manovich, en términos de arte, si querés. Total. A mí me interesa pensarlo igual a Simondon como sobre todo cuando pensamos las primeras vanguardias artísticas en relación a, tipo, artes y oficios, Art Nouveau, ese momento, que es como justo unos años, 30 años antes, 40 años antes de Simondon, como que él se forma como con esa... de cómo es que como no pelearnos con las artes utilitarias, eso digo, ¿no? Como, bueno, Bauhaus, bueno. Me llamó la atención en relación al vínculo con el cuerpo, por eso te preguntaba. Bueno, es que en realidad es una lógica de pensamiento que se puede traspasar, porque el cuerpo ahí es el que habita, digamos, en la historia de la filosofía está la inversión del platonismo, ¿no? Que es la lógica esta nietzscheana, donde se da vuelta, que la lógica está en el objeto y no en el sujeto, ¿sí? O sea, los filósofos que piensan desde el objeto, para decirlo rápido. Simondon no se pelea con el objeto, ni se pelea con el sujeto, va a decir, es un encuentro, no dice es un encuentro, dice es una intensidad, es una individuación. Entonces es muy generoso también, porque si no vivimos peleados con lo que nos pasa, porque lo que nos pasa es la técnica a nosotros. No la técnica como tecnología, la técnica como, incluso el mundo sensible es técnico para Heidegger. Es técnico en tanto lo entendemos a la distancia, lo entendemos como sujeto de estudio. Somos sujetos de Iván, ¿no? Nosotros. Somos sujetos a conocer, ya sea en el intelecto, ya sea en la anatomía, ya sea en el inconsciente. La metodología es técnica de acceso. No es de cero, no es ese encuentro de cero que plantea Deleuze, que es sin antecedentes, no hay educación en el encuentro. Es de cero, como cuando uno se enamora, no hay antes de eso. No es que, yo sé, especulo, digo, no, me atravesó una flecha y fui. Esa es la estructura del encuentro.
¿sí? Ese nivel de intensidad. Ok, gracias. Igual Simondón es enorme, hay un texto que es muy fácil, que es la introducción a... Ay, ¿cómo se llama este libro? El libro de Simondón sobre la técnica, que de los objetos. Ahora se los busco y les digo. Ya se los busco. Si quieren igual preguntarme algo más o decir algo más. Dale. ¿Alguna pregunta más? ¿Consulta? El ¿Comentario? modo de la existencia de los objetos técnicos, así se llama. Y tiene una introducción que es realmente muy simple, no sé si es re simple, pero es cortita y es simpática, es bastante como fluida. Son 4 páginas. Bien. Buenísimo. Bueno, gente, no sé si quieren que pensemos algo más, decir algo más. La próxima vamos bueno, si quieren, no sé, si tienen algo para traer, yo encantada, si quieren sumar algo. Hay cosas que por ahí yo no puedo responder, por ejemplo, a Simondón no lo puedo responder todo, hay ciertas cosas que a mí me importan y me gustan de cada filósofo que voy como organizando. La próxima vamos a hacer un recorrido rápido en imágenes por anatomía, disecciones, sería el mundo de la anatomía ficcionada, y después vamos a ir como al lugar del registro fotográfico, como la imagen fotográfica como constitutiva de realidad, que es la forma más clara de la primera y segunda revolución industrial, ¿no? Vamos a ver un poquito de marxismo. Me encantaría trabajar un toque con Foucault y explicar un poquito de Heidegger de la técnica. Bárbaro. Qué lindo panorama. Ya nos dejaste con ganas. Por el próximo. Les Muy agradezco un bien. montón. Gracias, Roxana, y gracias a todos y a todas por participar del curso. Nos vemos el próximo miércoles. Bueno, Buenísimo. muchas gracias. Adiós, Muchas gracias a muchas todos. gracias. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Chao, Franco. Gracias.